Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Laboratorio de Ideas en la Universidad de Sonora. El día de hoy nos acompaña un joven talentoso. Se trata del maestro Diego Alberto Avilés Quintanar, candidato a doctor en Desarrollo Regional por el Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo. Diego Alberto es además economista e internacionalista con experiencia en el sector público. Es egresado de las licenciaturas en Comercio Internacional y en Economía de la Universidad de Sonora. Cuenta con maestría en Integración Económica por esta misma casa de estudios. Ha sido docente en diversas instituciones de educación superior y hoy nos acompaña para hablar acerca del papel de China en el contexto económico global. Muchas gracias, Diego Alberto, por acompañarnos. Gracias por la larga introducción. China en relativamente poco tiempo se ha vuelto un jugador de enorme importancia en el contexto económico mundial. El mero hecho de contar con una población superior a los 1.000 millones de habitantes lo hace ser la economía con el mayor mercado interno del mundo, o por lo menos una de las que cuentan con mayores mercados internos. Sin embargo, el poder adquisitivo de los ciudadanos chinos aún se estima bajo, sobre todo si tomamos en consideración que el desarrollo no ha llegado a todos por igual. En términos de su Producto Interno Bruto, la economía china se sitúa en el segundo lugar a nivel global, y sin embargo, si atendemos al PIB per cápita, China se encuentra posicionada alrededor del número 67, tan solo un peldaño por encima de la economía mexicana. Esto, Diego Alberto, nos lleva a la primera pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con China y cómo ha logrado este despegue económico en las últimas décadas? Pues, para comprender el proceso que está viviendo China, nada más hay que recordar que a mediados del siglo pasado ellos tuvieron un proceso social, una autodenominada una revolución, un movimiento revolucionario donde vencieron al partido del Kuomintang, que están refugiados en lo que hoy es la isla de Taiwán, y se instaló un régimen en Beijing, en Pekín, el régimen del Partido Comunista Chino, y ya iniciaron las labores del llamado comunismo chino, que fue otra forma del socialismo, del llamado socialismo, que junto con la Unión Soviética formaban un bloque en el mundo en ese periodo de la Guerra Fría, ¿no? La parte más crítica, quiero llegar a un punto en específico que es en la década de los 80, pero antes de la década de los 80, en ese proceso, estaba la llamada revolución cultural, ¿no? Fue un momento muy radical, ideológico completamente, para transmitir las creencias del comunismo chino. En medio de ese caos social, porque fue una etapa de caos social en China, hubo un dirigente del Partido Comunista, y es un caso de estudio muy interesante, el de Xi Jinping, que fue, vamos a decirlo, la ofensiva al interior del Partido Comunista Chino. Habría que estudiar cómo se hizo del poder dentro del partido, porque al final de cuentas el señor, sin ser el secretario general del partido y sin ser el presidente de China, en la década del 80 arribó a la cúpula del poder e inició con una serie de reformas estructurales, lo que llevaron a China prácticamente lo que es hoy, una economía de mercado. Hay que decirlo, China, a pesar de que en el nombre lleva que es un país comunista, gobernado por el Partido Comunista, es una economía de mercado, con fuertes restricciones del Estado. Este proceso de reformas en la década del 80, donde se permitió el capital privado, la apertura comercial, la instalación de inversión extranjera directa y demás, la creación de grandes áreas y grandes corredores industriales al interior del país, es lo que ha impulsado el crecimiento económico de China durante estos 40 años, ¿no? ¿Qué explica el crecimiento? Prácticamente son esas reformas dadas en la década del 80. Sin esas reformas no pudiéramos entender lo que pasó hoy. Entonces, un interesante caso de estudio es cómo al interior del Partido Comunista Chino pudo llegar una vertiente ideológica contraria a los postulados de Mao, contraria a los postulados de lo que la Unión Soviética estaba viviendo, y todo el bloque comunista desde el interior del Partido Comunista. Bueno,
Estudiar la vida de Xi Jinping nos puede llevar a que el señor estuvo en el exilio, estuvo en Europa, posiblemente allá conoció de las bondades del mercado y se lo trajo a China cuando arriba al poder tras el fracaso de la revolución cultural, y entonces inicia una especie de mercado al estilo chino, porque es lo que vemos, un mercado al estilo chino. Libertad del mercado al 100% no la vemos, restricciones del Estado al 100% tampoco lo vemos. Vemos mercados, y es con lo que puedo cerrar la idea. El éxito de China sería que es, como fue en su momento un comunismo a la China, hoy casi podría decir es un capitalismo o es un mercado o es una economía de mercado al estilo chino. Es lo que está ahí. Una apertura, pero con fuertes restricciones del Estado. Claro. Y por lo que dices, además, China ha roto un paradigma, ¿no?, que consistía en creer que la economía de mercado o el capitalismo solamente podía funcionar en los sistemas democráticos de gobierno, ¿no? En muchas ocasiones se pensaba que la democracia traía necesariamente consigo también un sistema económico como el de la economía de mercado, cosa que no estamos viendo en China, ¿no? Y que es un problema social que estamos viendo actualmente en Hong Kong. En Hong Kong hay un caos social porque los ciudadanos de Hong Kong, que fueron escritos bajo el gobierno de China apenas a inicios de este siglo, acostumbrados a la democracia británica, porque ellos eran parte de la administración británica, de repente pierden sus libertades para entrar al régimen de Beijing, en una especie de... el régimen de Beijing le daba una especie de acuerdo privilegiado a los hongkonenses, pero como que ya los hongkonenses y otras partes, también hay que decirlo, otras partes de China están empezando a exigir esos derechos sociales. Fíjate, comentabas ahorita en la introducción, sí es cierto, un PIB per cápita que aún podemos decir bajo, pero ya lo podemos clasificar dentro de los países de ingresos medios. Ya está teniendo una clase media. China ya está teniendo una clase media y está empezando a tener los problemas de cualquier país que la clase media empiece a exigir. Y el tema de libertades y derechos humanos es un tema que están haciendo en la protesta de los ciudadanos chinos, porque ya el problema económico ya no es su prioridad. Ahora sí que las clases, los grupos sociales que consideran que el problema económico ya no es su prioridad, aunque claro, hay que decir que también tienen una gran población en pobreza, ¿no? Aproximadamente el 10% de la población china es pobre, y si son 1.200 millones de habitantes, estamos hablando que 120 millones, un México completo, vive en la pobreza, ¿no? Pero el resto de chinos no viven en la pobreza, y son clases medias y multimillonarios que están buscando libertades que no tenían. Y cierto, rompieron el paradigma, yo diría, década del 80, década del 90, primera década de este siglo, de que las economías de mercado y la democracia no van de la mano. Algo muy, muy característico, te diría, de todo el sureste asiático. Singapur es otro ejemplo es un país donde no hay una democracia, hay un régimen autoritario de ultraderecha y es una economía creciente. El Kuomintang, que está refugiado en Taiwán, es otra economía creciente, pero sigue siendo una dictadura, y es una economía de libre mercado sin democracia, ¿no? O sin democracia como la conocemos en México o en todo el mundo occidental. Retomo, Diego, lo que señalabas hace un momento en el sentido de la reducción de esta brecha que separa a ricos y pobres, ¿no? En el caso de China. Se da por descontado que dentro de pocos años, tal vez una década, China va a superar a los Estados Unidos como la mayor economía del mundo en términos brutos. Y sin embargo es un país que, como tú señalas, se está enfrentando también a esta transición que hay en su población de un país de personas pobres a un país de muchos ricos, de una clase media robusta, lo cual también lo señalabas hace un momento, genera tensiones y genera demanda sobre todo hacia el gobierno, ¿no? Creo que una clase media, las clases medias tienen una característica, ¿no?, que se tornan muy exigentes con los gobiernos respecto a
las prestaciones que estos gobiernos también deben de tener para con los ciudadanos. ¿De qué forma este cambio que se está dando hacia el interior de China va a afectar a China como actor en el escenario global? Es decir, por un lado tenemos una China frente a la comunidad internacional con una agenda propia, pero también un gobierno chino que tiene que lidiar con una agenda interna de una sociedad cada vez más compleja. El cambio que se está dando en China, el cambio en su estructura social, es un cambio interno derivado del crecimiento económico sostenido durante cerca de 40 años. En 2012, te paso un dato, en 2012 Banco Mundial saca un informe, ya tiene 7 años, ya le llovió ese informe, ¿no? Pero sigue tan vigente, que es el informe de China 2030. El informe de China 2030, y en ese informe Banco Mundial asegura que China se convierte antes de 2030 en la primera economía en términos de Producto Interno Bruto en el mundo, pero también brinca, y es lo que estamos viendo precisamente en estos años, a ser un país de rentas medias. Banco Mundial no asegura con precisión el año, solamente asegura, y lo dijo en 2012, en cualquier momento de aquí a 2030. De aquí a 2030, pues ya estamos en 2019, ya han pasado 7 años de ese informe, pero algo que sí dice Banco Mundial que se está cumpliendo al pie de la letra, ¿no? A inicios de esta década y durante toda la década pasada y antepasada, China crecía en promedio por arriba del 10% anual, un crecimiento tremendo, ¿no? Y en 2012 Banco Mundial dijo, el crecimiento se les va a caer una tercera parte, es decir, se les va a caer un 3% y van a estar creciendo al 6%. Y Banco Mundial aseguró, pero aún así van a cumplir con los dos objetivos, se van a convertir en el PIB más grande del mundo y van a transitar a ser una economía de rentas medias, ¿no? Y en efecto, ¿no? En los últimos 2-3 años China ha crecido en promedio el 6%. Estos trimestres de este año ese ha sido su crecimiento, arriba del 5%, en promedio 6%. Vamos a decirlo, es una desaceleración comparada con la década pasada. Pero ya la quisieran muchos países. Pero ya la quisieran muchos países, exactamente, ¿no? Porque es lo primero que me dicen cuando me pongo a estudiar China. Me dicen, pero China ya no es lo de antes, ya no está creciendo al 10%. Pues sí es cierto, no está creciendo al 10%, pero el 6% no es un dato menor, ¿no? Bueno, ese dato que da Banco Mundial es relevante, es muy relevante, entonces habría que ver en qué momento se va a dar los dos fenómenos. En 2022, 2025 o quizás llega hasta el límite, hasta 2030, ¿no? En que por un lado sí sea el PIB más grande, Estados Unidos lo sigue siendo, Estados Unidos aún le lleva una ligera ventaja, y por el otro lado esta transición. Bueno, en la transición, en la estructura, genera cambios en el consumo, ¿no? Y eso es muy interesante. Las clases de menores ingresos tienen un estilo de consumo y las clases de ingresos medios tienen otro estilo de consumo, simplemente en la alimentación. En la alimentación, y este va a ser un problema muy serio para China y para el mundo, de ese tamaño va a ser el impacto de que China transite a ser un país de clases medias. Los chinos apenas están incorporando la carne a su dieta. ¿Qué impacto va a tener? Imagínate el tamaño del impacto, que más de 1.000 millones de personas están incorporando a su alimentación la carne. Impacto económico, pero más allá del impacto económico, el impacto ambiental, porque ¿qué clase de carne van a empezar a consumir las clases medias chinas, ¿no? Claro, además creo que las actividades ganaderas están consideradas como una de las actividades que más están afectando lo que es la emisión de contaminantes a la atmósfera, que son los que se dice hoy en día pues están causando el fenómeno del cambio climático, ¿no? Entonces pues va a ser una presión muy importante en ese sentido. Sí, claro, entonces una demanda que el mismo gobierno chino no va, o más que el gobierno, la misma economía china no va a poder satisfacer. La va a demandar seguramente a los proveedores de materias primas que actualmente son América del Sur y África, ¿no?
de América del Sur va a demandarles más comida. Actualmente les demanda comida, les va a demandar más comida, y a África también les va a demandar comida. Comida que la economía china no les está produciendo. Habría que ver los tenuantes, porque sí es cierto, la ganadería vacuna tiene grandes impactos en los gases de efecto invernadero. Pero es ahí donde digo, los chinos están incorporando la carne a su alimentación. Entonces, ¿qué clase de carne? ¿Conejo? ¿Venado? Habría que estudiar ese tema. ¿Qué clase de carne están involucrando? Pero es una realidad. Están cambiando su dieta, porque hay un cambio en los ingresos, hay un cambio en la dieta, y hay un cambio en todo tipo de consumo, ¿no? Lo que ya es una realidad es que las nuevas clases medias chinas, este grosor de clase media de los chinos, demandan tecnología. Ahora los chinos son consumidores, además de ser productores de tecnología, son consumidores de tecnología, ¿no? Y de tecnología de todo tipo, desde los más austeros, más compactos, que están diseñándose allá por las mismas necesidades de su geografía y de su población, hasta tecnología digital, ¿no? Digámoslo así. Se están desarrollando sus propios medios de comunicación y toda una industria que se está desarrollando. Entonces, con esto quiero cerrar la idea. En los cambios en su estructura social hay cambios en la demanda, y esos cambios en la demanda van a impactar en el mundo. Ahora que comentas esto acerca de la tecnología, también tenemos una transición en China de un país que siguió durante mucho tiempo pues un modelo también de manufacturas, ¿no?, de baja cualificación, a una economía altamente tecnificada, y en donde las empresas tecnológicas juegan un papel importante. Una economía además que está creciendo también en cuanto a su inversión militar. Tecnología y milicia, además del poderío económico que está mostrando China, han creado tensiones indudables con los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos visto recientemente disputas entre Washington y Beijing, que terminaron hace unos meses con algunas sanciones que intentó poner el gobierno de los Estados Unidos a compañías tecnológicas chinas como Huawei, si mal no recuerdo, y que afectaron, por lo menos momentáneamente, el valor de las acciones de esas empresas en la bolsa de valores, ¿no?, con las pérdidas que esto significa. ¿Cuáles son los instrumentos con los que cuenta China para hacerle frente también a este tipo de enfrentamientos con países como los Estados Unidos de Norteamérica, y qué repercusiones el enfrentamiento, sobre todo en materia económica, entre estas dos potencias puede tener en terceros países como México, que además somos una economía sumamente dependiente de la estadounidense, y aquello que le afecta a Estados Unidos sabemos que tiene también repercusiones dentro de nuestro entorno? Fíjate que desde que arribó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se ha propuesto, desde el punto de vista del comercio internacional, reducir el saldo negativo que tiene en su balanza comercial y en su balanza de pagos, ¿no? Las dos cosas. El ser la economía más grande del planeta, el ser el PIB más grande del mundo, pues le trae consigo consecuencias, sobre todo en las balanzas, ¿no? No es un lugar, el lugar que ocupa Estados Unidos, que sea de a gratis. Un costo tiene que pagar, y es precisamente la balanza comercial. Bueno, el presidente Trump, en su discurso un poco nacionalista, se ha propuesto reducir ese saldo negativo y que sean los Estados Unidos los que vendan más mercancías que de los que compran. Bueno, ¿a dónde llego con esto? Voy a dar el ejemplo primero de lo que pasó con México, la negociación que hizo el canciller Ebrard con el gobierno americano, que en algunos términos puede ser satisfactoria o no satisfactoria, ¿no? Estados Unidos le estaba declarando la guerra comercial a México, eso es una realidad, nos estaba declarando la guerra comercial, y el gobierno mexicano decide no entrar a la guerra comercial, y buscar un acuerdo para tratar de evitarla. Pero si el gobierno mexicano hubiera decidido responder a la guerra comercial con
con ciertos aranceles a ciertos productos americanos que golpearan la cadena productiva estadounidense, el gobierno mexicano, a pesar de que somos una economía 10 veces inferior a la americana, sí tenía herramientas para poder responder a esa guerra comercial, cosa que sería una locura, la verdad. Las guerras comerciales, las guerras en general no son bien vistas, y las guerras comerciales repercuten directamente a los consumidores, ¿no? Entonces, Trump nos iba a poner un arancel, no sé, a los metales. El gobierno mexicano podía responder con un arancel a otro producto que impactara su cadena productiva. Entonces íbamos a estar al tú por tú, al tú por tú. Y a pesar de nuestra diferencia en nuestros productos internos brutos, el gobierno mexicano sí podía responderle por una sencilla razón. Así como para nosotros ellos son nuestros principales socios, nosotros para ellos también somos unos socios a los que nosotros les compramos mucha mercancía. ¿Qué pasa en la relación Estados Unidos-China? China, que es una economía muy grande, que se está acercando a ser una economía muy, en términos de PIB, muy cercana a la de Estados Unidos, no tiene esas ventajas que tiene México. La relación Estados Unidos-China es muy desigual y a favor de China y en contra de Estados Unidos. Por Dios, ahora sí que los chinos le venden todo a los Estados Unidos, y la pregunta es, ¿y qué le compran los chinos a los Estados Unidos? Y es ahí donde, en una postura de guerra comercial, el gobierno de Beijing tiene un mínimo de margen para poder responder a este estallido de guerra comercial. Ahora sí que va a ser un abuso del gobierno de Washington imponer arancel a un sector, a otro sector y a otro sector, y los chinos nada más se van a quedar mirando, ¿no? Porque debe haber productos, pero productos que impacten a las cadenas productivas no lo hay. Así, no lo hay. Lo que sí, entonces, el gobierno americano por un lado pone aranceles al gobierno chino, y el otro nada más se queda mirando. Y es por eso, y eso lo vimos hace poquito, ante las amenazas del gobierno estadounidense de fijarle aranceles al gobierno chino, a las empresas chinas más que al gobierno, ¿no? Que el gobierno de Beijing responde atacando al mercado financiero. Los chinos son los poseedores de la reserva de dólares más grande del mundo, ¿no? Entonces, el gobierno de Beijing decide salirse del ámbito comercial porque lo ve ya perdido. Si se mete a una guerra comercial no hay nada que combatir, y decide salirse de ese ámbito y se mete al mundo financiero, y decide prácticamente en un tema de tensión, en un tema de reedición de la Guerra Fría, pero del siglo XXI, atacarle con otro sector, la moneda, la devaluación, impactar directamente al dólar, cosa que va a impactar ahora sí que en el intento del gobierno americano de sanar su balanza comercial. Si los chinos se van por el sector financiero, pues les va a repercutir en su balanza de pagos. Y esto tiene implicaciones para el caso de terceros países, como lo sería México o algún otro tipo de economías dependientes, sobre todo de la economía estadounidense. Sí, claro, ¿no? Porque si impacta al dólar, el dólar nos impacta a nosotros de manera directa. Hace un par de semanas el gobierno de Beijing hizo un ejercicio que sacudió a las monedas del mundo. La moneda mexicana, y lo dijo el presidente López Obrador, no fue impactada por ese maremoto que hizo a propósito el gobierno de Beijing en cambiar algunos dólares a euros. Una práctica muy sencilla, pero de ese tamaño es el miedo que puede infundir el gobierno de Beijing. Impactó a las monedas del mundo. Todas las monedas del mundo se fueron a la baja, menos la mexicana. La mexicana se mantuvo estable, pero la lógica ya es una lógica más interna, no es una lógica internacional, es una lógica de Banco de México y sus decisiones de atracción de inversiones. Pero, por un lado, si el gobierno chino decide entrarle a la guerra financiera, ya no comercial, contra los Estados Unidos, va a impactar al dólar. Y va a llegar un momento en que México no va a soportar esos maremotos, porque van a ser maremotos constantes. Va a llegar un momento en que México no va a poder soportar
ni modo que Banco de México dispare la tasa a más del 10-15%, eso ya sería ilógico. Bueno, ahora estamos viendo justo lo contrario, ¿no? Todos indican que en la próxima revisión Banco de México bajará aún más otra vez, su tasa. sí. Y por el otro lado, China también ya es un actor para México en materias de importaciones. Nosotros importamos mucho de los chinos, que es parte de nuestra industria manufacturera, ¿no? Entonces, los golpes que le pueda dar en materia comercial Estados Unidos al gobierno chino, también lo vamos a resentir nosotros desde el lado de nuestras importaciones. De repente una escasez de producto para lo que México necesita para ensamblar, va a impactar en nuestra producción de manera directa. Entonces tenemos vertientes como un país tercero, bien lo mencionas, que podría repercutirnos desde el lado estadounidense por cómo Beijing responda a Washington, y desde el lado chino de cómo Washington ataque a Beijing. Diego, ante esta reconfiguración que estamos viviendo de la economía global con estos dos actores, los Estados Unidos y China, que están llamados, yo creo, a ser en el siglo XXI pues los actores preponderantes, ¿qué es lo que debe de hacer México como una economía intermedia? ¿Estamos condenados a seguir un proceso de dependencia económica en un bloque muy claro que es el bloque de los Estados Unidos, o tenemos alternativas para no ser tan dependientes precisamente pues de esta economía estadounidense? Es una pregunta difícil de responder, la verdad, ¿no? Cambiar la estructura histórica, porque ya es una estructura histórica que México tiene con los Estados Unidos, no es una tarea fácil, y no sé si tenga viabilidad. Diversificar un poco la economía, el sector externo, eso sí puede tener viabilidad, ¿no? Pero nada más te lo pongo así, al momento, no sé si a futuro, pero al momento, ¿quién paga mejor? Y lo digo así por los sonorenses que son productores y exportadores, ¿no? Los sonorenses producen ganado, y ganado tanto vacuno como porcino, y la pregunta es, ¿quién paga mejor, el mercado americano o el mercado chino? Y la respuesta es casi inmediata, el mercado americano paga mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo convencemos a los productores sonorenses de que mejor vendan su producto y más barato en el mercado chino, ¿no? Eso va a ser muy difícil. Es una situación similar a la mexicana, pero desde lo otro bloque. Son los países del sureste asiático, los países de la llamada Cuenca del Pacífico, que son sumamente dependientes del gobierno chino, ¿no? Nada más que esa correlación les es benéfica a esos países, llámese Indonesia, llámese los países que están en la misma cuenca, porque tasas de crecimiento del 6%, del 10% que está teniendo China, impacta prácticamente, no voy a decir que a los mismos niveles, pero niveles muy parecidos a esa zona, ¿no? Y son países cuya relación comercial con China está igual que México, superior al 80%. En nuestro caso, pues los Estados Unidos no tienen un crecimiento del 10%, ¿no? Ni del 6%, ni del 5%, ¿no? Este año ahí la llevan su 3%, y entonces nuestro ciclo económico está muy, muy cercano al de ellos. Pero ¿qué pudiera decir? Diversificar nuestras exportaciones, pues adelante, ¿no? Pero ya es un tema de estructura social, ¿Cómo convencemos a nuestros productores de que cambien el mercado? El abanico de tratados comerciales ahí están, ¿no? Y lo vemos de los mismos productores sonorenses. Son pocos los productores sonorenses que están experimentando en otros mercados. Y ya es una decisión de libre mercado. No sé si sea bueno hacer lo que hacen algunas economías, como la economía china, donde el Estado se mete y reorienta las exportaciones, y que, o sea, así decirlo, ¿no? Que el Estado mexicano obliga a los productores, o sea, no sé si eso sea correcto, que el Estado mexicano obliga a los productores a que reorienten sus exportaciones
a Europa, a Asia, Asia del Este o Asia Central, no sé, ¿no? Pero hasta ahorita la libre decisión de los productores así está. Eso tendría que implicar alguna clase de incentivos por parte del Estado mexicano, ¿no? Para compensar aquello que dejan de ganar por enviar sus productos a mercados que no pagan como pagaría el mercado norteamericano esos productos, ¿no? Y sería también pues un tema bastante complejo y, sí, porque vamos a darle incentivos a quienes, quién sabe si tengan que tener incentivos, ¿no? Así, y sobre todo de dónde va a salir ese recurso que pues no es precisamente, que digamos, abundante. Diego Alberto Aviles Quintanar, se nos ha acabado lamentablemente el tiempo, como todo tú sabes que se trata de un bien escaso, pero ha sido un placer el tenerte en este espacio de laboratorio de ideas y seguramente tendremos la oportunidad de seguir platicando de este y otros temas más adelante. Aquí voy a estar cuando me invites. Y a ustedes, amigas y amigos, no se les olvide dar me gusta a este video, compartirlo entre sus conocidos. Recuerden que construir una mejor universidad y una mejor sociedad es tarea de todos. Que pasen la mejor de las tardes.